Bueno, ahora toca un poco ser activista y participar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación? ¿Cómo lo veis? Porque si no, empiezo yo con el bombardeo. Bueno, tanto la de Bea como la de Paula a mí me resultan, bueno, muy interesantes. Y ahora mismo tengo en la cabeza, por ejemplo, que Paula, sobre todo para vosotras y vosotros, que a lo mejor veis la historia ahora mismo, o la carrera, o la arqueología, como una cosa ahí, ¿no? Un ente abstracto que estudia muchas metodologías y mucha tal. Y creo que con las dos aportaciones lo que hemos conseguido también es poner un poco los pies en el suelo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O cómo lo veis? ¿O ha parecido así? ¿O como algo que realmente como es práctico, ¿no? Paula estaba hablando de muchísimos ejemplos en la prehistoria, ¿no? De cómo, pues, por ejemplo, el cartel de la pintura de Altamira, de Arturo Asensio. Hay otros muchísimos ejemplos como la Dama de Baza, que supongo que lo conoceréis, las Damas de Baza, ¿vale? Pues que se hicieron unos análisis de las cenizas, bueno, del enterramiento que estaba dentro. Ya sabéis que aparece con una conopia de ibérica, todo lleno de armas y tal, y aquello obviamente era un príncipe íbero, hasta que los análisis eran de una mujer. ¿La solución cuál fue? Los análisis están mal hechos. Y hubo que discutir que sus análisis estaban bien hechos. Igual tenemos, a mí me gusta mucho con el alumnado sacar el tema de los vikingos, que da mucho morbo, y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en el mundo vikingo, porque hay muchas mujeres guerreras que están enterradas y hay algunos, y han tenido las mismas problemáticas. O sea, tenéis que hacer una rueda de prensa para uno de los, por ejemplo, enterramientos más famosos que fue descubierto en el siglo XIX, la guerra de Bingen. Hicieron unos análisis, claro, actualmente hoy en día tenemos esa posibilidad, ¿no? Hacer unos análisis y aquello era un señor, un guerrero vikingo, y la rueda de prensa no fue para explicar que aquello era una mujer, fue para justificar que los análisis estaban bien hechos. Entonces, a veces las perspectivas son interesantes. Concretando aquí en el País Vasco, un poco para que nos toque más la fibra, nosotros también trabajamos mucho el tema de las imágenes, de los textos, de los relatos, y seguro que vosotros todavía acordáis de vuestros libros de texto del instituto o incluso de primaria. Bueno, pues una alumna hizo un GRAL, un TFG, y estuvo analizando 10 libros, en este caso sobre la Edad Media, de los que seguramente vosotras y vosotros habéis utilizado. ¿Os podéis imaginar los resultados? ¿Sabéis qué mujeres aparecen en los libros de texto del País Vasco en la Edad Media? Ama Virginia, la Virgen María, Isabel la Católica y Malala. Malala, ¿sabéis? La chica afgana, creo que era, que tuvo que huir porque la rociaron y le prendieron fuego. En la Edad Media. Esos son nuestros referentes. O sea, qué importante es tener referentes para que luego podamos decir que queremos hacer esto o llegar hasta aquí. Chicos, chicas y lo que toque, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son un poco no sé, lo que he visto yo, las ideas que me han venido mientras las comunicaciones y sobre todo la necesidad de hacer nuevas preguntas. Ahora mismo con los análisis, la ciencia arqueológica, la ciencia histórica nos permite reconocer a las personas en la historia y colocar y dar visibilidad a diferentes agentes históricos, porque siempre hemos pensado, que eso es una de las cosas de las que siempre hablamos, que lo neutro, ¿cómo veis vosotros lo neutro? ¿Lo identificáis con lo masculino o lo identificamos lo neutro con lo masculino, verdad? ¿Verdad? Incluso, y bueno, y si metemos la visión ya eurocéntrica o de perspectiva de raza, bueno, de etnia blanca, ¿no? Lo abordamos. Pero nuestras realidades son múltiples, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hemos asociado, pues siempre como lo objetivo, lo neutral, era siempre, bueno, pues como hay algunos vídeos de Marga que me viene a la cabeza, hombre, blanco, rubio y del Madrid, como dice. Pero no me sale la momia esta que encontraron en Suiza, el Otzi. Una momia también, que Brad Pitt lleva los tatuajes de esa momia hechos, por si tenéis la conexión. Esta momia en Suiza, que estaba bastante bien conservada, porque se quedó allí congelado. Entonces era como cuando han hecho las reproducciones, era señor rubio, alto, suizo, germano.
Han hecho los análisis bajito, calvo y de tez morena. Cambia todas las reproducciones que tenías. Y tirando más a italiano. Bueno, lo que quiero decir que la ciencia y la arqueología nos está permitiendo colocar a diferentes agentes históricos en la historia, ¿vale? Que eso es riquísimo y además justo y más científicamente correcto. Y ahora sí, por favor, me tenéis que contar cosas que os ha parecido, qué sensaciones, que si alguien piensa que esto también ha sido un poco rollo, también puede ser, ¿eh? Que tenéis alguna pregunta, alguna aportación, si no discutimos nosotras, ¿eh? Discute. A mí me gustaría proponer una actividad de escucha, porque ya sabemos que esto de soltar preguntas a veces es difícil. Entonces, no sé qué os parece, pero si tenéis por ahí un papelito, estaría muy interesante que escribieseis en papelito 3 palabras clave de lo que pensáis que hemos estado hablando esta mañana. 3 palabras. Me vais a perdonar, pero es un ejercicio que tienen. La última pregunta que tienen que hacer con esto es 3 ideas clave de lo que han aprendido aquí. Así que ¿Hacemos la escucha, Belén? Pues venga, sí, claro. Entonces, una cosa, Si no les escucho, escribid yo la las semana 3 que viene. palabras de lo que pensáis que hemos estado hablando y las escribís jerárquicamente, es decir, ponéis primero aquella que más pensáis que es de lo que hemos estado hablando y así gradualmente hasta la tercera. ¿Vale? Así tenemos un poco esta retroalimentación de a ver qué habéis estado escuchando. Bueno, mientras ellos escuchan un poquito, yo voy a, bueno, aquí va la versión prosaica de las cosas. Y os comento a las dos, tanto pues, en las actividades que haces tú de escucha, de contacto directo con la comunidad, etcétera, como en estas visiones y revisiones de museos, de manuales, etcétera, etcétera. ¿Habéis encontrado resistencias y hasta dónde y de qué naturaleza? Sí. Venga, pues adelante. Sí, claro, hemos encontrado muchas resistencias y a veces, pues por ejemplo, con determinados elementos de la memoria, pues imagínate, mira, tenemos un proyecto que Tere lo conoce, con una asociación de mujeres rurales de una parroquia pequeñita, en un proceso de recuperar pues, la memoria de una tradición alfarera que había en ese lugar y de la que la gente ya ha perdido la memoria, ¿no? Y, por ejemplo, hay mucha gente que nos dice, ¿pero para qué queréis recordar eso? Porque eso era de los tiempos del hambre, son tiempos que ya no queremos volver, ¿no? Entonces, claro que hay una resistencia. Pero a mí es que esas resistencias me parecen muy interesantes porque generan como... O sea, cuando tú lanzas un proceso y hay un proceso de resistencia, esa resistencia hace como que se intensifique el proceso desde este lado. ¿Sabes? A veces puede salir mal, porque cuando tú lanzas un proceso, la rueda empieza a girar y no sabes dónde cae. Pero a veces que haya una resistencia potencia el proceso del otro lado. Entonces, en mi experiencia personal, ha sido bueno que haya resistencias o trabajar con esas resistencias. Porque es como que... O sea, lo que no quieres es que la gente se quede indiferente. Pero si genera una resistencia, pues ya estás generando un movimiento, ¿no? Aunque sea un movimiento en contra. Pero ese movimiento en contra del otro lado también va a generar una respuesta. Entonces, prefiero que haya incluso conflicto, no solo resistencia, ¿no? A veces lo que se genera es un conflicto, porque hay un conflicto de intereses, porque, mira, hace poquito, precisamente dentro de este proyecto, pues un resto arqueológico de uno de estos últimos hornos que había en la aldea, pues el señor vio que como que había mucha actividad en el entorno de eso y decidió cargárselo, ¿no? A veces tal. Entonces, claro, es una cosa horrible porque tú estás trabajando a favor de eso, las mujeres de la asociación pues se sintieron muy decepcionadas y demás, pero al mismo tiempo eso lanza una inercia de y ahora vamos a por todas, porque, ¿no? O sea, bueno, hay que intentar, digamos, utilizar a nuestro favor, ¿no? Las resistencias. Yo tengo hay dos cuestiones que he vivido que tienen que ver con esto y que tienen que ver sobre todo con la identificación con el pasado. Es decir, cómo nos identificamos con ese pasado. Entonces, la primera tiene que ver con una acción que hicimos en el yacimiento del Sal, que es un yacimiento de neandertales, y queríamos aproximarnos a la asociación de vecinos de ese barrio que está al lado del yacimiento e implicarlos en un diálogo también de qué significa esto de que aquí vivía una especie inteligente que se extinguió, ¿no? En este mismo territorio, al lado de un salto de agua,
O sea, que el agua era importante para ellos, comprender un poco cómo ocupamos el territorio y cómo nos relacionamos entre nosotros, que es lo que tenemos en común con la prehistoria. O sea, quiénes somos, cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con el medio en el que vivimos, que eso es igual entonces que ahora. Bueno, igual, no se resuelve igual. Y entonces, cuando fuimos a hablar con la asociación de vecinos, nos decían, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotras? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Y yo, pues, mira, en el tema, o sea, en la cuestión de que tú necesitas agua para vivir, ¿no? Y en la cuestión de, ellos se instalaron aquí porque había un salto de agua, y vosotros tenéis problemas con el agua, y me dicen, pues sí, porque está la fábrica del Serpis, que son aceitunas, ¿no?, rellenas, que está contaminando todo el acuífero, encima suben malos olores al barrio. O sea, como que vas vinculando ideas, o por ejemplo, el tema de los cuidados, ¿no?, que existen evidencias de cuidados de neandertales a otros neandertales que tenían una discapacidad, y cómo eso se genera en el barrio, esos vínculos para resolver el tema de ayuda mutua y tal. Entonces, a partir de esas ideas fuimos construyendo un relato de un diálogo con el pasado, ¿no? Esa es una... Pero claro, en un primer momento te dicen, pero ¿yo qué tengo que ver? Cuéntamelo tú, ¿no? Luego hicimos también una actividad cerca de Santa Mayra, que es un yacimiento que excava Emilia Aura, en un pueblo que tiene 80 habitantes. Entonces también nos decían, pero contadnos, ¿qué consideráis vuestro patrimonio? Y me decían, no, cuéntamelo tú, lo que tengo yo. Y decimos, no, es que lo que tienes... O sea, tú eres el que vive aquí, tienes que decirme el qué, ¿no? Y entablamos ese diálogo. Es como que la población no piensa que tenga nada que ver con el pasado, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en las aulas, lo que está ocurriendo es que ahora se está incluyendo a las mujeres, ¿no? Pero se está incluyendo de una manera que desde el proyecto Women's Legacy intentamos evitar. Intentamos evitar porque a ver, ahora ha salido un documento del Ministerio, un estudio que han hecho que tiene que ver con cómo los hombres, cómo los chicos reciben este bombardeo de que las mujeres también son importantes y de que el patriarcado ha oprimido a las mujeres, ¿no? Ese documento del Ministerio se llama Culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero ese documento es así porque es lo que sienten, no es lo que está pretendiéndose hacer cuando quieres incluir a las mujeres. Nosotros desde el proyecto planteamos que lo que hacemos al incluir a las mujeres es recuperar toda la historia de la humanidad, que es una pérdida para todas las personas, hombres y mujeres. Aparte de liberar a los hombres de las masculinidades tópicas del patriarcado. Porque es que resulta que cuando tú planteas que existen diferentes maneras de ser mujer y diferentes maneras de ser hombre, porque nosotros no hablamos de historia de la mujer en Roma, no, es de las mujeres, son muy diversas. Había algunas patricias, otras que eran esclavas, cada una tenía una vida distinta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la diversidad dentro del grupo, que sí que tienen en común una opresión histórica, una minusvaloración histórica, estamos hablando de esa diversidad que hace que también se pueda permitir, digamos, en ese planteamiento, también se puede liberar a los hombres de ese ser hombre según un modelo estereotipado que te obliga a ser el que más lucha, el más fuerte, que no puedes llorar, que no puedes sentir, que es como que, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento es ese, pero sí que hay resistencias y en la adolescencia, en los institutos pasa mucho. O sea, es como que, bueno, y es un mecanismo, ¿no?, de sentirse culpables cuando no es culpa de ellos, es culpa del sistema en el que estamos todos oprimidos en este sentido, ¿no?, que es el sistema patriarcal, que es un relato histórico que vale, sí, beneficia más a los hombres que a las mujeres, eso está claro, ¿no? Y también significa que para una parte de los hombres es una renuncia a tener el poder, ¿no?, total, ¿no?, pero también es una ganancia de compartir, ¿no?, esas decisiones y una riqueza de ver otros puntos de vista desde las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, sí que existe esa resistencia, pero yo creo que es un problema de cómo lo planteamos. En el Women's Legacy, cuando hacen las actividades, los profesores de secundaria, a lo mejor siempre están con la letanía esta de que es que pobrecitas, que les costaba mucho, pero fíjate lo que hicieron, ¿no?, que excepcionales son. Y eso es un proceso que lo que están haciendo es victimizar a las mujeres, ¿no? O sea, en lugar de decir, bueno, esto tan importante, ¿no?, que es esta producción, que lo hizo una mujer, ¿no?, y vamos a incorporarlo, ¿no?, naturalmente, ¿no?,
Entonces, cuando tú dices, no, hoy vamos a hablar de las mujeres en la prehistoria. No, perdona, hablamos de la prehistoria e incluimos a las mujeres. Es un poco el cambio de metodología, el cambio de enfoque. Pero sí que hay resistencias, pero yo creo que es por eso, porque lo estamos planteando muy mal. Pero nosotras también lo hemos hecho, ¿eh? O sea, hasta que lo reflexionas, pues lo haces, ¿no? Igual que yo, también me descubro muchas veces con actitudes que dices, pero que esto es patriarcal total, ¿qué estás haciendo, no? Eso, la deconstrucción nos toca a todas y a todos. Mi pregunta va en relación con el proyecto de Women's Legacy. Si habéis visto, de vuelta, que de verdad se está incluyendo a las mujeres como buscabais. No me refiero a lo de que solo se les incluye como mujer sino que de verdad se les desarrolla, se les dedica tiempo a hablar de sus trabajos, de las publicaciones, no de las más extraordinarias, sino de todas en general. Si habéis visto que se está haciendo bien. Bueno, el proyecto es un proyecto de innovación educativa, es decir, no es un proyecto de investigación, pero y lo que pretende precisamente es, bueno, lo que pasa es que hemos investigado, porque claro, tenemos que ir rescatando, ¿no? Ir rescatando y hay gente de todas las materias, de todos los campos del conocimiento que están trabajando en el proyecto. Lo que sí que tenemos garantizado, digamos, es que como lo está haciendo el profesorado de secundaria, lo están aplicando en las aulas. Es decir, no es que hayamos hecho un estudio y luego lo vayamos a divulgar, sino que es el mismo profesorado de secundaria el que está aplicándolo en las aulas, que es una garantía de transferencia. O sea, eso ya se está aplicando. Y bueno, y sumando. Sí. Lo que tú me preguntas, pero claro, yo me pienso, vale, por ejemplo, las editoriales de libros de texto, ¿no? O hay centros donde no se está aplicando. Hay profesores que no lo están haciendo, pero esto es como la lluvia esta que va calando, ¿no? El sirimiri este que va cayendo, no sé cómo se dice en vasco, seguro que tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Que va cayendo y va calando, esto va a ser una impregnación. Al final nadie se planteará hacerlo de otra manera, ¿no? Eso pensamos o queremos. Yo, un poco en relación a si esto cala o si se pone en marcha o así, querría darle la vuelta. Estamos hablando de, bueno, pues esas reticencias o si esto acaba calando o así, y nosotras muchas veces por investigaciones que hemos llevado a cabo, pues en museos, también con alumnado o con profesorado y tal, hemos percibido necesidades, y dentro de esas necesidades siempre está la de formación, sobre todo en este ámbito. Entonces también, quiero decir, esa transferencia que se está realizando, creo que también hay como una necesidad, ¿no? Una necesidad detectada, de hecho, cómo se nos pide, cuando hemos hablado con profesionales, por ejemplo, desde el ámbito de la educación patrimonial en museos, aquí en el País Vasco, con profesionales o incluso con nuestro propio alumnado que trabajamos estos temas, y con profesorado también de secundaria, etcétera, con los que trabajamos con talleres, con cosas, y siempre nos comentan esa necesidad de necesitamos saber cómo. Entonces, esa transferencia también viene un poco desde ahí, desde una necesidad que estas compañeras y compañeros pues, detectan y nos comentan y se puede alimentar, afortunadamente. Entonces, bueno, como decimos siempre, el cambio, desde luego, desde la educación tiene que venir, como ha dicho Bea, hackeando el sistema desde dentro. Y es más seguro, ahora eso sí, medio largo plazo, pero es más seguro. Así que ahí también a vosotros y a vosotras os toca lo vuestro. Las investigaciones que hacemos, bueno, yo, claro, lo que estoy haciendo ahora de investigación educativa es una investigación social. Es decir, que yo estoy estudiando a la gente. Estoy estudiando lo que ha hecho la gente, ¿no? Actual. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos qué dicen los niños de primaria, ellos me ayudan en mi investigación, porque yo veo lo que ellos y ellas piensan. Pero claro, yo éticamente tengo que hacer una contraprestación, devolverles algo. Tengo que enseñarles. Si ellas y ellos están planteando que, no sé, que en la prehistoria los hombres cazaban y las mujeres, fíjate que estaban ahí y tal, yo en algún momento tendré que dar paso a una sesión en la que yo les muestre lo que sabemos. No que la última investigación sabe
¿no? No puedo dejarlos, vale, os he utilizado y ahora os dejo. Que el otro día en un congreso me encontré con un suizo que había hecho una investigación sobre cómo reaccionaban los estudiantes a la hora de un planteamiento de nazi y ellos se identificaban con los verdugos y no hizo nada después. Tío, tienes que hacer algo. Esto es ético, es una cuestión de que tú intervienes, estás transformando la realidad. Porque además, ya como hemos visto que la mirada forma la realidad, ¿no? Como la misma mirada está ya transformando la realidad, claro, el que tú les hagas mirar esto ya está transformando su realidad, estás poniendo el punto de atención, eso los etnólogos lo tienen muy claro. Cuando tú les preguntas sobre un tema, es como si le diesen más importancia a eso, ¿no? Entonces tienes que hacer ese trabajo después ético de contraprestación, de decir, vale, tú me has dado esta información, pero yo te voy a aportar más información para que tú puedas pensar sobre ello, igual sigues pensando igual luego o no, ¿no? Entonces creo que esa parte, que es que es una parte ética de la investigación social, ¿no? Que tenemos que luego hacer esa transferencia del conocimiento. Yo iba a decir que además la transferencia tiene esa capacidad de multiplicar el potencial, porque claro, si uno tiene que hacer personalmente estos procesos, estas intervenciones, pues tu capacidad es limitada. No podrías estar yendo continuamente a hacer estos procesos de formación, no, porque uno tiene pues, el tiempo que tiene y no te da la vida para más. Pero claro, si tú de alguna manera consigues que ese conocimiento sea usable por otros y a lo mejor pues, incidir mucho en la formación de formadores, en este elemento, pues tú lo que haces es lanzar como nuevas rueditas que a su vez mueven distintos engranajes y se multiplica la capacidad que tienes de actuar sobre esa realidad, ¿no? Por eso yo digo que aunque a lo mejor lleve más tiempo porque tienes que hacer un proceso pues, creativo de exploración de cómo voy a conectar pues, este elemento, ¿no? Y esto te lleva como te lleva más trabajo. Luego también es un esfuerzo como mejor invertido, ¿no? Porque ese material, bueno, lo que se genere, ¿no? Sea una guía o sea pues es un proceso formativo o lo que sea, sale de ti y ya tiene patas propias, ¿no? Tú lanzas un proceso. Y luego hay otra cosa, yo antes os hablé de esas diferencias de modelos, ¿no? Entre el modelo más jerárquico y el modelo más horizontal, pero también es cierto que en los procesos suele haber fases para esas cosas, es decir, a lo mejor en un primer momento uno va a un proceso más jerárquico en el sentido de lanzar, ¿no? Porque, bueno, hay elementos sobre los que se puede focalizar el interés y entonces tú vas guiando un poco ese proceso, lo focalizas y tienes que trabajar un poco más intensamente en el principio. Pero luego es muy satisfactorio también cuando ves que a medio recorrido tu participación decae porque esa comunidad o ese colectivo lo ha apropiado y de repente empieza a andar con patas propias. Y yo a veces digo, anda, pues va por un lado que no me gusta. Pero no importa, quiero decir que lo importante es que el proceso salga de ti, ¿no? O sea, ese proceso sale de esa iniciativa, ese colectivo lo apropia, lo transforma y a partir de ahí puede ir hacia muchas y múltiples direcciones, a veces con resistencias, a veces con conflicto, pero la cuestión es que andas solo. Y al contrario, a veces son los colectivos los que te dicen, oye, que vamos a hacer esto y no vienes. Y dices, no, es que no me da la vida, pero yo encantada de que eso empiece a andar, ¿no? Y que, bueno, pues efectivamente vaya moviendo esos otros engranajes y esa capacidad de actuación se multiplique. Relacionada, pero bueno, antes quería dar las gracias a Paula por todo el trabajo que han hecho estos años y también por ser tan comprensible, porque uno se identifica en esa parte con esa inercia a crítica, ¿no? Precisamente sin querer has dado la llaga con uno de mis problemas, que es cuando escribí un artículo que reclamaba una arqueología inclusiva de hace casi 10 años. Lo hacía desde la perspectiva de subalternidad, pero desde esa perspectiva neutra que seguramente refleja al hombre, ¿no? Y luego no fue hasta que Sandra y Almudena escribieron un artículo sobre cosas de la época moderna, que seguramente nos toquen. Cuando citaron ese artículo se sintió una vergüenza total porque hablaba de la subalternidad de una forma neutra, ¿no? Cuando realmente ahora todas mis investigaciones muchas veces me encuentro con esas desigualdades estructurales de género, bien sea en las pesquerías de Canadá o bien sea en un cementerio medieval del monte, ¿no? Entonces es como que a partir, yo creo que también hay que activar a las personas, a los investigadores, porque una vez cambias la forma de mirar o tú mismo digamos, haces esa reflexión crítica, lo es. Esto nos pasa como
cuando todo el mundo empezó a ver agujeros de póster, ¿no? Hasta que unos no los identifican, les cuesta bastante, ¿no? Entonces, en ese también es lo que es agradecer también esa actitud comprensiva y ese también me da culpa, que yo creo que algunos nos hace también sentirnos un poco más tranquilos. Era un comentario porque agradecer esto, porque iba a saltar, una de mis preguntas era para Bea, y era precisamente sobre qué opinaba sobre esto mismo que estabas comentando, cuando las comunidades, que estaría interesante saber definir también comunidades, porque hay muchas escalas, se apropian de algo que sucede después, ¿no? Porque había una reacción, como sabéis, además en su propia tierra, contra estos populismos o contra estos procesos en los que quizás parece que algunas veces se plantea que el investigador o investigadora tiene que ser simplemente un investigador o investigadora y no actuar sobre esa realidad, ¿no? Entonces, no sé qué me puedes decir al respecto. Porque no sé si hay un debate en realidad a esa escala, sí que hay un debate teórico sobre esto, incluso a nivel europeo, contra los que critican Heritage Studies, quizás, que también me identifico, yo creo que los que se contextualiza tu charla, pero ahí ese debate hay, quien dice investigadores que dicen, no, yo me limito a investigar y lo que pasa con el conocimiento no me importa, ¿no? Pero tú te refieres especialmente como al papel que toma el investigador o la investigadora, ¿no? Genera, digamos, desde una militancia o un querer empoderar a la gente a decirlo, la gente no lo empodero porque luego pasa lo que pasa. Ya, a ver, pues claro, es que yo creo que en este sentido hay tantas formas de actuar como digamos, investigadores y sus premisas hay. Yo por eso cuento las mías, porque posiblemente desde otras premisas y desde otros parámetros, pues la actuación es diferente, ¿no? Y bueno, pues, o sea, tú tienes que asumir ese riesgo, que una vez que se desencadena un proceso, pues ese proceso a veces va hacia lados que a ti te pueden disgustar más o no, ¿no? A ver, en mi experiencia personal tiende siempre o sea, en mi experiencia personal, lo primero, tienes la sensación, y no estoy formada para eso, pero sí te sientes en el papel de mediadora, ¿no? Hay como, en cierto modo, el papel en el que se coloca el profesional, que está un poco, como digo, descarrilado de su trayectoria, ¿no? Pues te conviertes un poco en el agente de mediación entre los diversos grupos de interés, que iría a esa definición de las comunidades, claro, porque la comunidad no es una, hay diversas comunidades con distintos intereses y a veces muy enfrentados entre sí, y a veces te encuentras en el medio de situaciones de conflicto. Lo digo, no es un papel cómodo porque estás en fuego cruzado, y estás en fuego cruzado en todos los sentidos. En el sentido académico, de a los que no le gusta que tú te coloques en ese papel y entonces consideran que qué estás haciendo ahí, o sea, que ese no es tu cometido, digamos, ¿no? Y a lo mejor esto viene incluso de la institución que te da de comer, ¿no? Y te dice, ¿y usted qué hace disfrazándose ahí de no sé qué? Y luego en el sentido de, efectivamente, y esto es mi experiencia personal, a veces la experiencia en trabajo en proyectos no es nada cómoda. Pero, y eso siempre lo digo yo, a nosotros nos critican mucho en la academia porque hay muchos egos, porque hay muchas ansias de protagonismo, y yo asumo esta crítica, ¿no? Sabemos de dónde venimos y que hay esto. Pero es que estos mismos comportamientos los hay entre los agentes de las comunidades locales, y a veces nos encontramos con muchos problemas cuando de repente hay un agente que se siente muy agredido porque se considera, por ejemplo, el historiador local, y de repente, ¿no? Y claro, te encuentras en situaciones de conflicto y tal, pero bueno, o sea, te podría contar pues muchas experiencias positivas de situaciones que generaron o que se iniciaron con conflictividad y que acabaron derivando en un proceso interesante, porque promovió, entre otras cosas, la implicación de agentes sociales que a lo mejor hasta ese momento hubieran estado totalmente al margen de esa actuación. Y también te cuento, porque creo que es interesante, porque ahí al final tenía una diapo sobre el tema de decolonizar el discurso que no me dio, y también es un tema de narrativas, ¿no? Se habla mucho de la decolonización del discurso desde el punto de vista de, bueno, yo qué sé, los mármoles de Elgin, que si tienen que volver o si no, este tipo de cosas, ¿no? Y dónde está la materialidad y qué discurso construye la materialidad. Nosotros, en nuestra experiencia, como trabajamos mucho en el ámbito del rural, pues hemos tenido también muchos conflictos, incluso con la propia administración, porque hay un proceso de
cierta incoherencia cuando tú trabajas en el desarrollo de proyectos de desarrollo comarcal, donde lo que pretendes es la activación de recursos locales, y resulta que la ley lo que te está obligando es a depositar toda esa materialidad, resultado, por ejemplo, de una intervención arqueológica, en un museo que se encuentra a 150 kilómetros de ese sitio y donde se construye un discurso y una narrativa totalmente diferente. Porque además aquí lo importante no es quién tiene las cosas, sino cómo se puede construir una narrativa que es singular y especial para ese territorio, en ese territorio, ¿no? O sea, no es tanto, a ver, pues, yo qué sé, pues encuentras una cosa y la gente quiere que los pongan allí, y eso genera una conflictividad brutal alrededor del proyecto, incluso a mí me han llegado a... ¿no? Porque claro, tú, ¿cómo le explicas a la gente? Mira, es que a mí la ley me obliga a en 6 meses depositar este material en un museo arqueológico provincial, o sea, no es algo que yo pueda... obviar, si quiero, ¿no? Hacer las cosas dentro de la legalidad. Pero claro, desde el punto de vista simbólico es terrible, ¿no? Porque se está promoviendo implicar a todos los actores sociales, a todos los elementos de la comunidad, en que construyamos conocimiento, en que no sé qué, y luego le vienes con el rollo de que me tengo que llevar lo que acaba de salir de aquí a no sé dónde y que a lo mejor no lo van a volver a ver. Entonces, tienes que lidiar con toda esa conflictividad, y el papel no es nada cómodo, ¿no? Nada cómodo. Exacto. Como algo que tienes que hacer pero que no te la reconoce. Hablemos de de transferencia, por ejemplo, frente a los de investigación. Es decir, mientras otros hacen 4 papers, tú estás militando y relajándote, yo lo he hecho también. Eso es. Te está sancionando. Hay una violencia administrativa de alguna forma que prioriza unas formas de actuar de arriba a abajo, que son las de abajo a arriba que estás planteando. El patrimonio lo deciden las comunidades del patrimonio, que son los administrativos o somos los especialistas en patrimonio y no la gente. ¿A cuántas veces os han preguntado cuál es vuestro elemento patrimonial preferido? De hecho, cuando preguntamos así no sabéis ni qué decir. Entonces, cuando os decimos, ¿a dónde lleváis a alguien cuando viene a visitaros? Igual ya es cuando empezamos a hablar un poco de patrimonio, ¿no? No estamos preparados como sociedad que nos pregunten cuál es nuestro patrimonio. Entonces, esos procesos de abajo arriba son muy kamikazes. Quiero decir que los he sufrido también como los sufres tú, vas en contra, digamos, del contexto administrativo en el que, ilegal, en el que muchas veces, muchas ilegalidades seguro, porque te obliga a tu ética. Y a veces de tu ámbito profesional tampoco es muy bien entendido, porque tú vas con la palabra co-creación a cualquier lado y hay gente en la que ve ahí una competencia, ¿no? A ver si es que ahora van a hacer trabajo con voluntarios, que es que no sé... O sea, ahí ya no entro, no abro ese melón, porque si no nos tiramos aquí un día hablando. Pero, bueno, quiero decir que la posición no es cómoda, por eso empiezo diciendo que esto es una cuestión de actitud, de compromiso y de creer que las cosas hay que hacerlas de una determinada manera, cueste lo que cueste, y abrir ahí esa... O sea, ir abriendo ese camino, no es una posición cómoda ni de partida, ni de trayecto, ni nada por el estilo. Ahora, también tiene muchas... bueno, cosas como positivas, ¿no? Y a veces, pues efectivamente, eso te compensa, ¿no? Incluso a nivel afectivo, a nivel personal, cómo te tocan a ti los proyectos también, ¿no? Porque uno no es un diseñador de proyectos aséptico, ¿no? Los proyectos te atraviesan y pasan por ti, entonces tú tienes un recorrido dentro de eso, y bueno, pues también necesitas tener tu motivación, ¿no? O sea, aquello que mueva la rueda, al fin y al cabo, es la motivación. Y cuando tú consigues ver esas pequeñas cositas que dicen, aquí están cambiando cosas, pues yo seré una romántica, pero a mí eso es lo que me hace volver a generar otra nueva idea y ponerla en marcha, ¿no? Y antes le contaba a Paula, pues, por ejemplo, te pueden explicar en los libros lo que es un proceso de empoderamiento femenino. Lo puedes ver. Pero una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Entenderlo con personas, con mujeres con las que estás trabajando y que te muestran en la práctica lo que es un proceso de ese tipo, cómo les ha tocado eso, cómo están cambiando ciertos aspectos de la realidad en su entorno y se están posicionando y recolocando de otra manera a partir de una cosa que inició ahí, pues eso es una satisfacción para mí brutal, vamos. Sí. Sí, a ver, pasa que a veces
Cuesta también buscar esa energía, ¿no? Porque yo también he pasado un proceso similar de tratar de hacer las visitas habituales, hacer teatralizadas, de la gente tener realmente experiencias en patrimonio que consideran diferentes, de pedirte 4 personas a llenar todos los días, y sí que incluso ya que te llega WhatsApp de gente que no conoces, pero no sé, viene de no sé qué administración y te pasa por encima atrás y necesitas un tiempo para decir, mira, porque te llegas a implicar tanto en este tipo de actividades que cuando recibes también, no sé, digamos que cuesta también recuperarse a nivel emocional muchas veces por esa misma aplicación que desarrollas, ¿no? Y cuando cambian de, yo que sé, de alcaldía y la nueva no quiere saber nada, pues no sé, realmente que es muy emocional también la forma de llevarlo adelante y... No Bueno, sé. también no siendo tan emocional y siendo quizás más pragmáticos y lo estábamos comentando ayer, y también se lo digo a ellos porque todas estas cosas constituyen un potencial, no me gusta utilizar la palabra nicho, pero nicho de trabajo. Os lo digo en serio, hay un montón de cosas en transferencia que están esperando de que haya iniciativas que ocupen esos espacios y mejor que los ocupéis vosotros que a lo mejor se ocupen desde otros sectores donde a veces, lo que decía antes, ¿no? Se fagocitan etiquetas y se ofrecen cosas que luego vas a rascar un poquito al fondo y no tienen nada que ver con lo que ofertan. Entonces, bueno, sí que creo que es muy interesante abrir esa idea de que sí hacemos transferencia, de que sí tenemos ese potencial y luego trabajar mucho en cómo modelizarla. Es decir, cómo tenemos que hacer las cosas para que se nos reconozca nuestra capacidad de hacer transferencia. Y eso es generar una cultura de transferencia que hay que insertar incluso dentro del ámbito académico, porque no existe esta cultura de transferencia en el ámbito de las humanidades o de las ciencias sociales. Y luego también es muy importante, pues igual que otros han, digamos, trazado ese camino para otros ámbitos de conocimiento, saber cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que modelarlas, incluso conceptual y tecnocráticamente, ¿no? Para que después eso sea reconocido como una parte de nuestro trabajo. O sea, es que esto no es que yo el fin de semana, como me aburro y tengo ratos libres, pues me dedico a disfrazarme. No es eso. Es decir, es una parte de mi trabajo tan importante como la de producir papers. Y entonces tengo que visibilizar que eso es parte de ese trabajo y que sea valorado como tal por la parte que a mí me toca, pero sobre todo por la parte de la gente que viene y que puede ocupar esos espacios y tomar ahí iniciativas, hacer cosas, pues yo qué sé, hay desde iniciativas, pequeñas iniciativas empresariales que han ido surgiendo por ahí, eso que se llama spin-off en la universidad, ¿no? Y que son transferencia de conocimiento. Y entonces eso tendríamos algún día que juntarnos, que ponernos en serio a decir cómo podemos modelizar estas cosas para que sean entendidas como, bueno, como una parte de nuestro trabajo, no como un hobby que tenemos, digamos, accesorio, ¿no? a nuestra existencia. Bueno, ¿os parece que demos la voz al alumnado y sería una buena forma de acabar? Venga, ¿quién se atreve? Un par de ejemplos, 3, que habéis puesto 3 ideas principales. Si no digo nombres, ¿eh? Venga, Andrés. Yo he puesto como primera palabra visibilización, acotado al tema de las mujeres. Luego los he interrelacionado la 2 y la 3 con la primera charla que hemos tenido, difundir y crear conocimiento y difundir ese conocimiento para que otras personas puedan crear otro nuevo conocimiento. Muy bien. ¿Alguien repite alguna de esas palabras? Y si alguien repite, que se ha puesto también, ha coincidido en visibilización, a mí me gusta lo de crear. No exactamente, pero sí que son parecidas algunas. Yo tengo de primeras preguntas, luego transferencia, que se puede parecer a difundir, aunque tenga concepto algo distinto, y luego la última de socialización, que se puede también referir un poco a la parte de visibilización. Y ahora una voz femenina. Venga, chicas. Sí.
aporta la mirada como una mirada que completa la imagen. La historia de las mujeres es como la mirada que completa la imagen, que sería la historia de los hombres y tal. Luego, como segunda, he puesto la palabra así de criptoginia, que me ha gustado mucho. Y luego de tercera, la educación comunitaria. Educación comunitaria. Muy bien, gracias. ¿Alguien más para rematar al final? Laura, que se ha quedado con ganas. Pues Laura. Yo de primera, bueno, palabra o concepto así, he puesto la objetividad subjetiva, porque eso es lo que nos ha dado a entender básicamente toda la charla. La importancia de la divulgación y de la buena divulgación y la historia olvidada de las mujeres. Muy bien, gracias. ¿Algo más que añadir? Bueno, la semana que viene comentamos muchas cosas, ¿eh? El lunes ahí quedamos. ¿Vale? Muchas gracias por venir y participar de esta manera, de verdad.